Buenas noches. En todo este proceso hermoso, siempre el objetivo es un verdadero encuentro con Jesús. Porque en todo este proceso es renacidos en Dios. Y hoy queremos hablar en el nombre de Jesús. Y cuando nosotros miramos y evaluamos, podríamos decir que hemos pedido muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero a veces no entendemos qué es lo que tenemos en el nombre de Jesús. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que en el nombre de Jesús hay salvación. Cuando tú vas y miras la anunciación, el ángel, allá en Mateo 1:21, le dice a María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya desde ahí estaba anunciando que él es el Salvador. Este fue su nombre desde el principio. Cuando aceptamos este nombre, lo hacemos aceptando todo lo que su persona implica. Cuando usted acude a Cristo, usted viene a Él para salvación. No hay otro nombre bajo el cielo que pueda salvarle. La ley no lo puede salvar, la religión tampoco lo puede salvar, una ceremonia tampoco puede salvarle. Solo uno, el nombre de Jesús le puede salvar. Cuando alguien acude a Él por fe, esa persona se salva. No hay otro a quien acudir para poder obtener la salvación. Si usted acude a Él, si confía en Cristo, entonces usted será salvo. Ese paso garantiza su salvación. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero también en el nombre de Jesús hay perdón. Y podemos mirar primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Cristo el justo. Y en este versículo tenemos dos propósitos. El primero, la palabra nos dice que no pequemos. Y mucha gente dice eh, que ya lo vea usted cristiano, entonces que porque sigue pecando. Porque todavía sigue en su carne. Pero el objetivo no es pecar. El objetivo no hacer lo que uno quiere. Pero si en un momento dado, por alguna circunstancia, se le salta el switch, se equivoca, entonces sabemos que lo segundo es que Cristo es hoy nuestro abogado ante Dios en los cielos. Y si por algún caso el enemigo quiere acusarnos, de modo que perdamos la esperanza del cielo y la santidad y huyamos hacia la vana mundanalidad, Cristo es hoy nuestro abogado ante Dios en los cielos. Por eso si alguna acusación llega en nuestra contra, Cristo se presenta ante Dios con la infinita dignidad de su propia sangre y justicia para cubrir todos nuestros pecados e implorar exitosamente por nuestra causa. Ahora, mucha gente cree que es palabras mágicas. Y aquí lo que estamos viendo es que si caminamos de su mano, entonces encontraremos en el nombre de Jesús todas estas cosas. Pero también en el nombre de Jesús hay comunión. Mateo 18, 19, 20 dice, además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos ¿en qué? En mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedir en su nombre es pedir de acuerdo con su voluntad. Ojo, lo que estamos hablando aquí no es que entonces es pronunciar las palabras mágicas. No, no, no. Cuando hablamos de pedir en su nombre, es pedir en la voluntad del Hijo de Dios. Y aquí Jesús nos está dando la base para la oración. Pero también en segundo lugar nos está dando la base para la comunión. Cuando se reúnan dos o más en mi nombre, yo estaré allí. ¿Y qué dice Hechos 2:42? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, de la comunión, el partimiento del pan y a la oración. O sea que Jesús mismo nos da las bases para que nosotros andemos firmes. Pero también encontramos que en el nombre de Jesús hay respuesta a la oración.
Juan capítulo 14, versículo 13-14. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Desafortunadamente la evangelización por medio de la oración venía descuidada. Y entonces nosotros creíamos que eran las palabras mágicas. Y a veces nos dábamos cuenta que no sucedía nada. Pero ¿qué ha pasado en este tiempo? Que nos hemos vuelto a afianzar y estamos poniendo en práctica. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré. O sea, muchas personas se han aferrado a estos versículos y los toman literalmente. Y entonces vienen y dicen, he orado, pero simplemente Dios no me contesta. ¿Por qué no ora usted que es que a usted sí le contesta? Pero también tienen la inquietud, ¿qué es lo que anda mal? Y lo que ocurre es que necesitamos continuar leyendo, porque ahí en esos versículos también viene una condición. La palabra nos da una condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí entonces queda completo. Todo lo que pedáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces mire que es pedir en su nombre, tener fe de que Él lo va a hacer, pero también guardar los mandamientos. Y ahí entonces ya tenemos todo completo para que en el nombre de Jesús haya respuesta a la oración. Y también algo que se nos pasa de largo, o a veces lo tomamos como caballito de batalla y entonces es triste escuchar a veces palabras que no se deberían decir. ¿Y saben por qué? Porque es en el nombre de Jesús que hay poder para sanar. Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de vosotros. Y mire lo que aclara, es fe. Es fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Una fe que cree que solo Él puede y quiere fortalecer y sanar, según su buena voluntad, aceptable y perfecta voluntad. Tenemos que tener claro. Porque muchas veces se ufanan de lo que yo hice y se les olvida que somos simples mensajeros del Señor. El que hace la obra es el Señor. Nosotros no tenemos esa autoridad, no tenemos el poder. Nosotros oramos y el Señor obra. No somos nosotros. Por eso hay algo en tu vida hoy que necesite ser fortalecido. ¿Alguien necesita ser sanado? ¿Tú mismo necesitas sanidad? Tú tienes la autoridad para orar por sanidad. ¿Y cuál es la autoridad? La fe que tengas. Ten fe en el nombre de Jesús y la sanidad vendrá. Dios es soberano. No siempre somos sanados de todas nuestras dolencias y debilidades aquí en la tierra. A veces Dios nos fortalece en medio de ellas. A veces nos da suficiente gracia para soportarlas y no nos las quita. Pero esto sí es seguro. No es nuestro dinero, no es nuestro propio poder, no es nuestra autoridad, no es nuestra propia rectitud. No, es Jesús. Él salva y sana. Por eso hoy que puedo decir, ten fe hoy en Él, únicamente en sus méritos y en su autoridad. Cuando alguien venga y te diga, mira lo que yo estoy haciendo, no le creas. Ahora, no le voy a decir que huyas o no huyas, no, pero no le creas. ¿Se imagina nosotros con esa autoridad? Todo es en el nombre de Jesús y todo es por la fe. Cuando leemos la palabra que dice el Señor, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ve y no peques más. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que es en la fe del Señor. Pero en el nombre de Jesús también hay victoria sobre el pecado. Y el pecado no tendrá poder sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia?
de ninguna manera. Es que como creyente usted no debe vivir de acuerdo a esa vieja naturaleza. O vives bajo la nueva naturaleza o vives bajo la vieja naturaleza. Pero si dices que eres cristiano, si dices que estás en el Señor, ya no puedes vivir bajo la vieja naturaleza. O sea, eso sería retroceder. Usted tiene una nueva naturaleza. Debe presentarse o entregarse a Dios, lo cual entraña un verdadero privilegio. La intención de Dios no es que el pecado gobierne al creyente. Y es y esto no se logra poniendo nuevamente bajo algún principio legal o de ley al creyente. Es el principio de la gracia. Toda ley conduce a servidumbre, incluso para el creyente. La palabra del Señor me dice que estamos unidos a Cristo. Es por medio de la fe en que Dios puede hacer realidad. Cuando aprendamos que por nosotros mismos no podemos vivir la vida cristiana, hemos asimilado una gran lección. Es entonces que estamos preparados para permitirle a Él que la vida por medio de nosotros, Él la viva y empiece a guiarnos a caminar diferente. Porque si no, ¿dónde estaría? Según el razonamiento del hombre natural es necesaria alguna ley, regla, parámetro. Mire, lo único que necesitamos es ser obedientes al Señor. Ten una comunicación efectiva con el Señor. Pregúntate, ¿amas al Señor Jesucristo? Es que no se trata de cómo uno anda, sino donde uno anda. En el camino de la vida, ¿está usted caminando en la luz en una relación de compañerismo con Cristo? Ten presente que el pecado puede romper nuestra comunión con Él. Pero cuando ese es el caso, tenemos que confesar nuestro pecado. No tenemos comunión, una relación de compañerismo con Él a menos que confesemos nuestros pecados mientras transitamos por este mundo. La parte nuestra es la confesión. La parte de Él es la limpieza. Muchos cristianos, y lo digo con todo respeto, tienen la idea de que porque son salvos por la gracia pueden hacer lo que les apetezca. Si usted ha sido salvo por la gracia no puede hacer lo que quiere. Es tiempo de hacer lo que le agrade al Señor. Debe presentarse a Él y serle obediente. Ese es el aspecto práctico de la santidad. Es que no es de teoría, no es de palabras, es de vivirlo. Y esa es la manera práctica de vivir la vida cristiana. Tiene que demostrar aquello que está viviendo, no solo palabras. Mucha gente predica muy bonito, pero no vive lo que predica. Y entonces hay gente que le fascina como predica y predica hermoso. Pero muchas veces la palabra se la lleva el viento. Y muchas veces nos estrellamos con la cruda realidad. Por eso, mira a quién ama. Mira cómo vive. Si realmente está viviendo la palabra. Pero también en el nombre de Jesús hay derecho a ser hijos de Dios. Y qué hermoso. Juan 1, 12, 13 dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, mire lo que está diciendo, no es nombrarlo. Es que en el nombre de Jesús, no, no, no. Es creerle, es recibirle. Entonces estamos hablando de fe. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de todos, tiene una proyección universal. Nos incluye a usted y a mí. Pero nos pone una condición a todos los que le recibieron. ¿La recibiste? A todos los que creen en su nombre. ¿Le crees? Estamos en tiempo de fe. Estamos en tiempo de creer. Y cuando hablo de creer, podemos creer en tantas cosas. A veces nos creemos inmunes. Y no queremos entender la palabra que dice prudentes. Por eso, cuando uno pregunta, ¿tú crees?
La gente le dice a uno, sí. ¿En qué? Ah, en Cristo. ¿Y vives como Cristo? Wow, ese ya es otro cuento. Ahora, estamos preguntando de vivir como Cristo, no vivir como Juan. Y como Cristo es empezar a seguir sus pisadas. Amar al prójimo, sin importarle el prójimo. Siempre tendrás un Sanedrín al contorno. Siempre habrá fariseos. Siempre habrá saduceos. Siempre. Ahora, tú puedes ser el fariseo para alguien. Tú puedes ser el Sanedrín para alguien. Entonces, cuidado. Evaluemos. En el nombre de Jesús hay esperanza viva. Y qué hermoso. En Él tenemos esperanza. Hoy me decían que Dios, ¿por qué me tenía encerrado? Y yo les decía, no, no. Es más, ni siquiera fue Dios. Lo que pasa es que la palabra del Señor dice que todo obra para bien. Con el caminar del hombre estaba destruyendo la creación y para los que amamos al Señor todo obra para bien. Entonces, ¿a dónde vinimos a dar? A la casa. Ahora, nosotros vinimos a la casa para ser de bendición. Muchos creen que están encerrados, acuartelados, encarcelados y todo lo terminado en hados. Para nosotros no es helados, es el on. Somos de bendición, somos de oración y eso es diferente. Por eso vemos este tiempo como un tiempo hermoso en el Señor. Hemos podido descansar, hemos podido hacer tantas cosas. Algunos hemos trabajado más. Bueno, bendito sea Dios. Otros han seguido el mismo ritmo. Otros no llegan tarde al trabajo, porque sería el colmo que en su casa y conectándose llegara tarde. Y no puede decir que fue que se le varó el bus ni nada de esas excusas. Pero qué hermoso, porque siempre en el Señor tenemos esa esperanza viva. Tito capítulo 2 versículo 13. Mientras aguardamos la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo enseñó la deidad de Cristo. Él habló del gran Dios que es nuestro Salvador. ¿Y quién es Él? Él es Jesucristo, en quien tenemos toda nuestra esperanza, en el que hemos confiado y en el que hemos caminado y en el que vamos de la mano, el que nos ha llenado de amor para este mundo, el que nos ha limpiado nuestro corazón. Por medio del amor es que hemos podido perdonar y hemos podido sacar tantas cosas que traíamos. En el nombre de Jesús hay vida por medio de la fe. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribió para que creyésemos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Es por medio del creer que recibimos la vida y somos renacidos espiritualmente. Nos convertimos en hijos de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Alguien me decía, pastor, ¿ustedes creen en la Biblia? Nosotros creemos en Cristo. Y la Biblia es nuestro manual de vida. Y aún desde Génesis, Apocalipsis nos enseña cómo caminar en este mundo. Ahora, ¿cuánto lleva la Biblia escrita? Y ve y consúltale, lo verá que está en tiempo presente. Tú le preguntas, ella te contesta. Tú quieres buscar ejemplos, tú los encuentras. ¿Quieres encontrar sabiduría? Ahí la hallarás. ¿Quieres saber qué hacer? Tiene la respuesta. Entonces, qué hermoso. Y fuera de eso, Cristo es la palabra de Dios viviente. Entonces, eso es lo que me dice Juan. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, entonces es que le conocemos, es que tenemos comunión con Él. Por eso aprendamos a caminar, aprendamos a creer. Miren, es por medio de creer que recibimos la vida y somos renacidos espiritualmente. Es por medio de la fe que nos convertimos en hijos de Dios. Todo en el Señor Jesucristo. Ahora, expresiones como ten fe, no te preocupes, todo saldrá bien, son expresiones que usamos continuamente. Se volvieron ya comunes. Es una forma de apoyar o tranquilizar, de demostrar que respaldamos a la persona. ¿A cuál persona? A quien se está enfrentando a problemas difíciles o situaciones de angustia. A los que están en desasosiego. Pero muchas veces lo decimos, pero no los guiamos en la fe. Y entonces a la gente la dejamos ahí, le damos una palmadita en el hombro y seguimos de largo. En este tiempo mucha gente lo que ha hecho. No te preocupes. Mire que es que la situación en el Ecuador está tranquilo, confía en Dios. Que en Estados Unidos está, no te preocupes. Eso, el Señor nos saca de esta. Y muchas veces lo decimos como palabra de cajón. Pero no nos damos cuenta que la fe significa confianza, seguridad, certeza y convicción. Y que muchas veces la palabra que usted dio está transmitiendo certeza. Y a veces usted afirma cosas que de pronto no puede cumplir. Y entonces es cuando tenemos que mirar qué es la fe. ¿En qué hemos puesto nuestra confianza? ¿En dónde estamos parados en esa seguridad? ¿Cuál es la certeza que tenemos? ¿Cuál es la convicción que tenemos? ¿Tú tienes convicción en la palabra de hombre o en la palabra del Señor? Dios no es hombre para mentir. Entonces tenemos que saber dónde estamos parados. Yo estoy parado en la roca. Y la idea es que todos estemos parados en esa roca que es Cristo. Porque la fe es la esencia, es la certidumbre de eso que esperamos recibir. Y una de las primeras cosas que yo aprendí de la fe es a llamar las cosas por su nombre. Y entonces lo que nos decían a nosotros era, pídale a Dios la primera vez y de ahí en adelante agradézcale. Y claro, cuando uno le dice la primera vez así, uno dice, pero ¿y qué voy a agradecer? Tiene que aprender a verlo espiritualmente. Porque cuando nosotros oramos, cuando nosotros expresamos nuestra fe, no lo hemos recibido. Pero ¿qué pasa? La fe, esa seguridad, esa convicción, esa confianza, nos da la evidencia de lo que no podemos ver, o sea, lo espiritual, lo invisible. La fe se manifiesta antes de recibir respuesta a una oración, antes de algo que hayamos pedido a Dios. Porque si la fe se da después de que el Señor nos da, pues estaría sobrando la fe. Y mucha gente se preocupa por tener fe después de. Entonces le dicen a uno, mire, yo le estoy pidiendo al Señor, si el Señor me concede eso, allá nos vemos. Así no es la fe. Porque ahí lo que estamos haciendo es probando al Señor. Ahora, hay muchas cosas que uno lo hace, pero no es fe. Fe es esa certeza. Yo estoy seguro en el Señor, tomado de su mano y voy adelante. Y voy firme en el Señor. Y yo estoy de acuerdo con todos porque todo el mundo ha dicho que salimos diferentes. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y estoy de acuerdo. En el Señor somos diferentes. Y tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Ese es el problema que ha habido con los cristianos, que no marcamos la diferencia.
Un mundo necesitado y los cristianos viviendo como el mundo. Es tiempo de marcar la diferencia. Es tiempo de tomarnos de la mano del Señor. Es tiempo de andar en las bendiciones del Padre, llenos del amor del Hijo, bajo la guía y protección del Espíritu Santo. ¿Y por qué estamos hablando de fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es a Él al que tenemos que agradar. Y yo le doy gracias a Dios por tenernos en casa. Así la gente piensa que es que nos están encerrando. No, no. Muchos están llorando por el descuido. Yo no sé si prefieres estar tranquilo en tu casa o preocupado en un hospital. Y muchos han necesitado respirador. Y muchos han necesitado ayuda mecánica. Y tú en tu casa estás respirando tranquilo. Y tú ya estás planeando qué vas a hacer tan pronto puedas salir a la calle. Y no te has dado cuenta que si sales y haces tumulto en Transmilenio, te bajan de Transmilenio. Eso es lo que he dicho. Entonces, nosotros por lo menos hemos tenido esa oportunidad maravillosa de cuidarnos. Muchos ni siquiera les dieron la oportunidad. Muchos de terquedad, muchos de tantas cosas, pagaron las consecuencias. No le echemos la culpa a Dios. Alguien me decía, pastor, pero esta persona oró esta mañana y salió y a mediodía estaba hospitalizada. Claro, no tuvo la prudencia. Entonces, la fe es la seguridad, es la convicción dentro de la prudencia. No, que es que esto es un castigo de Dios. No, 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 no. El calentamiento global no ha sido un castigo de Dios. Y si usted va y se pone juicioso a leer sobre los coronas, ahora, lo digo con todo respeto, sobre la familia corona, o sea, lo de los virus, que si tiene un conocido corona, entonces no va a decir que es que yo estoy hablando de ellos. No, no, no. Vas a encontrar que este virus no es el más fuerte de toda la familia, pero nosotros en nuestro mal proceder le hemos dado toda la fuerza y todo el espacio posible. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser prudentes y sabios. Lo más importante para nosotros es la fe. Pero ¿en qué has puesto la fe? ¿En quién has puesto la fe? ¿En dónde está puesta tu fe? Porque si la fe está en Cristo y lees la palabra vas a encontrar muchas cosas donde te van a enseñar la sabiduría, la prudencia y la distancia. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en tantas formas, donde les tocaba esconderse, en donde se reunían a escondidas, donde ellos no podían y entonces se tenían que inventar saludos, signos y demás. ¿Para qué? Para poderse comunicar y entonces sabían que este es cristiano. Ayer, antier, nos pedían oración y pedimos oración por lo que la persecución de China. En China están persiguiendo a los cristianos. Entonces tenemos que mirar esa parte, porque nosotros, gracias a Dios, estamos todavía como reyes privilegiados. A pesar de las circunstancias, estamos como reyes. Y algunos están en situaciones precarias y no se quejan. Están tomados de la mano del Señor. El Señor en su infinita voluntad sabe qué hacer. Nosotros en nuestra infinita voluntad tomémonos de la mano del Señor. Por eso aprendamos a caminar en fe. Aprendamos a caminar en el Señor.
Jesucristo es un nombre dado a los hombres y Pablo dijo que toda lengua lo confesará. Y muchos en esta situación han confesado tantas cosas. Y Dios quiera que sean espirituales y no emocionales. Por eso aprendamos que en el nombre del Señor hay tantas cosas que a veces desconocemos, pero que todo depende de la obediencia y de la fe que nosotros tengamos. Damos gracias a Dios porque hemos sido hombres y mujeres de fe, enseñando a otros a tener fe o más fe, a tener una fe firme, porque después de este tiempo se cumplirá la palabra. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Va a haber una brecha grande y la gente no se ha dado cuenta. Por eso qué hermoso que podamos tener comunión unos con otros. Qué hermoso que podamos tener oración unos por otros. Qué hermoso que podamos orar por el prójimo, por las necesidades, porque a veces la necesidad ni siquiera es física, es emocional, es espiritual. El 98% de las enfermedades son emocionales, eso lo dicen los médicos, no lo digo yo. Y alguien me decía, pastor, yo estuve buscando eso y no lo encontré, pregúntele al médico. Ahora, evalúese, ¿cuántos problemas físicos son causados por la parte emocional? Y un 2% por la parte espiritual. Pero si usted fortalece su parte espiritual, va a sanar su parte emocional y su parte física. El Señor no nos trajo aquí a sufrir, pero en el mundo tendremos aflicción. Por eso tenemos que aprender a vivir aquí en esta tierra y a traer ese cielo aquí a esta tierra. Y qué hermoso, porque en el nombre del Señor, en esa fe hermosa, en pararnos firmes en el Señor, podremos combatir tantas cosas. Porque el principal enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Y si no, miren cuántas veces hemos sido tercos con los que nos han dicho y terminamos, después de todo, dando las razones y ya. ¿Qué le dicen a uno? Lo miran con ojos, a veces ni siquiera le dicen a uno y nos lo quedan mirando. Se lo advertí, ¿no? Entonces, miren, a todos nos ha pasado. Ninguno somos exentos de ello. ¿Saben por qué? Porque a veces no hemos sabido hacer las cosas en el Señor. Por eso, pidámosle al Padre que nos dé esa bendición hermosa. Pidámosle al Hijo que nos llene de ese amor para que nuestro mundo sea diferente. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe y nos guarde, que nos proteja de todo mal y peligro. Señor Padre misericordioso, hoy te doy gracias, Papito Dios, porque podemos compartir tu palabra, Señor Padre amado. Padre bueno, te pido, Señor Padre misericordioso, que sea esa semilla, Padre misericordioso, que florezca, Señor Padre amado, que podamos caminar en ti, Padre misericordioso, que no sea el caminar por la cuarentena, Señor, sino sea el caminar para seguir las pisadas de tu Hijo. Papito Dios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en nosotros, Padre misericordioso, pero que nunca nos creamos materia terminada y nunca creemos que somos nosotros los que hacemos. Que nunca se nos olvide, Señor Padre misericordioso, que somos tus mensajeros, Señor Padre amado, tus secretarios, Padre misericordioso, tus siervos, Señor Padre amado. Nosotros solos no hacemos nada, solo compartir la palabra. Pero eres tú, Padre misericordioso, que la llevas del oído al corazón. Es el amor de tu Hijo, Padre misericordioso, quien remueve esos corazones, y es el Espíritu Santo, Señor, el que nos da un nuevo corazón. Gracias, Padre amado, por todo este tiempo, Señor Padre misericordioso. Ponemos en tus manos, Señor, a todos aquellos hermanos del Ecuador,
a los hermanos de Estados Unidos, del Brasil, Señor Padre misericordioso, de Argentina, de Chile, Padre bondadoso, y de todas las partes, Señor, donde llega, Señor, no solo este Facebook Live, sino también el devocional. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido multiplicar la palabra, que es en nuestro trabajo, Padre bueno. Tú nos has fortalecido, Señor, y las veces que nos hemos sentido abatidos, tristes, enfermos, Señor, tú nos levantas, Señor Padre misericordioso, y nos das nuevas fuerzas. Gracias, Padre amado. Bendice, Señor, las familias, Señor Padre misericordioso, a las cuales llegan estos mensajes, Padre amado, para que ellos se puedan fortalecer cada día en la palabra, Señor, a aprender más de ti, Padre misericordioso, a caminar de tu mano, de la mano de tu Hijo, Señor Padre misericordioso, y protegidos del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y aprendamos ese poder hermoso que tiene el nombre del Señor, pero aprendámoslo, que es por la fe. No es por enunciarlo, no es por tenerlo, no, es por vivirlo. Es porque Él pueda vivir en nuestro corazón, es porque nosotros podamos caminar de su mano y seguir sus pisadas. Por eso un abrazo grande, muchas bendiciones, y gracias por dejarnos servir. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través de Messenger, a través de WhatsApp. Nosotros estaremos prestos. Si necesitas oración, bien pueda, comunícate con nosotros. Gracias nuevamente por dejarnos servir. El Señor nos arrulle en estos sueños, y que podamos decir con el salmista: en paz nos acostamos y en paz nos levantamos. Una bendición, gracias, y gracias por dejarnos entrar a su casa, gracias por compartir con nosotros, y gracias por estar con nosotros. Un abrazo y bendiciones.